realizarán en el siguiente orden: Canal N, Exitosa, Latina, Alerta Noticias y Panamericana. Agradecemos realizar una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Carla Ciesa de Canal N. Doctor Tomás Gálvez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, la primera consulta sobre el presupuesto que usted le ha pedido directamente al presidente de la República en esta ceremonia donde usted ha jurado como nuevo fiscal de la Nación. Exactamente, ¿cuál es el presupuesto actual que reciben ustedes? ¿Cuál es el presupuesto que necesitan? ¿Y a cuántos trabajadores se despedirían si siguen con este presupuesto? Por favor, sea preciso en las cifras que le estoy preguntando. Muchas gracias. Ya, ¿se escucha ahí? Ya, mire, en realidad al Ministerio Público se le ha asignado 2.870 millones de soles, 2.870. Obviamente el requerimiento presupuestal es mínimo el doble. Varios de los programas, de las funciones que está en este momento realizando el Ministerio Público, se tendrían que desactivar si es que no nos atienden con el presupuesto adicional que estamos solicitando. Precisamente de acá voy a una reunión en Palacio de Gobierno y espero que con la reflexión que se le ha dejado, el presidente haya decidido por lo menos solicitar a sus funcionarios correspondientes que nos atiendan con los requerimientos. Porque como dije en mi discurso, la verdad es que, por ejemplo, para la Autoridad Nacional de Control no han asignado un sol, 0 soles le han puesto. Entonces, ¿cómo va a seguir funcionando así? Y si no nos atienden la medida adicional que estamos solicitando, la demanda adicional, vamos a tener que ir desactivando algunas funciones del Ministerio Público. En este caso, la primera en desactivarse sería la Autoridad Nacional de Control, a la que no le han asignado presupuesto. Le estamos haciendo pequeñas transferencias con los saldos que podemos obtener, pero creo que ya no se puede más. Entonces, esa sería el principal ente que se podría desactivar. Mira, nosotros le estamos pidiendo en la demanda adicional 760 millones, pero en las conversaciones que hemos tenido nos dijeron que nos pueden atender la mitad, pero escalonadamente, y bueno, con que nos atiendan aún cuando sea escalonado tendremos que aceptar, porque tampoco pues nos podemos poner rigurosos, porque no podemos paralizar la función fiscal. Trabajadores en peligro son los 4.200 terceros que están prestando despachos en las diversas fiscalías, están prestando sus funciones y ellos estarían pues en riesgo de ser despedidos. La siguiente pregunta está a cargo de Karen Santillán de Exitosa. Fiscal, muy buenas tardes. Usted ha manifestado su malestar por el rechazo, los insultos que recibe por parte de la ciudadanía en las calles. ¿No considera que tal vez esto se deba a sus polémicas decisiones, como archivar la denuncia por violación del expresidente José Gerí o el archivamiento de la denuncia contra el presidente del Congreso, Fernando Respighiossi, por el caso Callara? ¿Haría un mea culpa quizás? Y rápidamente en esa línea preguntarle qué le podría decir a los familiares de las víctimas de las protestas durante el gobierno de Dina Boluarte, que han calificado su elección como una burla y una provocación. Muchas gracias. ¿No hay una más? No, son esas dos, fiscal. Agradecería que las pueda responder. Ya, muchas gracias. Mira, las razones por las que se archivaron esas denuncias están en las resoluciones. Ustedes como funcionarios, como periodistas, tienen que leer las razones y está totalmente fundamentado por qué se archiva. Ahora, ya lo he contestado como 20 veces o tal vez más, las razones por las que se archivó el caso Gerí. Es un archivo totalmente claro, que puede entenderlo cualquiera. De tal manera que cuando me preguntan y me vuelven a preguntar, me parece algo tendencioso, pero igual les estoy contestando. Ahora, las demás preguntas que me ha dicho, que me hace la señora de eso, ni siquiera recuerdo, porque son cosas que se hace a diario. Diario firmo por lo menos unas 500 resoluciones. A la pregunta, a la de Rospigliosi, que ni siquiera sé que lo he archivado, porque
Y yo resuelvo, firmo, sin ver de quién se trata. Yo veo el hecho. Y si hay elementos de convicción, veo el hecho. Si hay elementos de convicción, pues lo firmo, lo denuncio. Y si no hay, lo archivo, punto. Quien sea la persona, es intrascendente. Entonces, cuando me dice Rospigliosi, la verdad que yo no sé que haya archivado un caso contra Rospigliosi. He archivado un caso que no tenía relevancia penal y eso es todo. ¿Y la cosa que le haría a los familiares de la víctima? No, eso como yo desde acá no me puedo dirigir, eso le contestas tú. Como ya sé qué es lo que quieres que contestar, contéstale como te parece más conveniente. Y yo tengo que decirle que se remitan al contenido de las resoluciones, nada más. Siguiente pregunta a cargo de Miguel Mesarina de Latina Noticias. Fiscal de la Nación, ¿cómo está? Buenas tardes. Si por favor nos pudiera especificar, ya ha mencionado que la Autoridad Nacional de Control sería un área que desaparecería por la falta de presupuesto, pero también se ha hablado de equipos o tal vez de áreas de trabajo que, si nos pudiera detallar un poquito más, ¿qué otras áreas o equipos tendrían que desactivarse, dejar de existir ante esta falta de presupuesto? Y de la mano con eso, además, ¿qué casos podrían estar en peligro con esta desactivación? Gracias. Mira, efectivamente, la Autoridad Nacional de Control se tendría que dejar sin presupuesto. Si ellos trabajan sin sueldo, ya será cuestión de ellos. Pero no le han asignado un solo sol. Les hemos hecho transferencias ya de nuestros saldos, pero ya no podemos más. Si no nos incrementa, mejor dicho, si no nos atienden las demandas, definitivamente no vamos a poder trabajar con control interno. Otra área es el programa, recordarán ustedes, de Condorcanqui, de las niñas Aguajún que fueron violadas, etcétera, que ese es un presupuesto que se asignó solo hasta el diciembre del 25. Después ya se nos ha quitado el presupuesto, eso también tendría que desactivarse. Después el caso de Patás, que es un programa que no es mucho dinero, pero que sí lo necesitamos y si no nos dan tendríamos que dejarlo sin efecto. El pago o la contratación de 4.200 terceros también se dejaría de contratar. En medicina legal no tenemos dinero para atenderlo. Los peritajes, la gerencia de peritajes tampoco tenemos. Y muchos otros que se tendrían que paralizar. Siguiente pregunta a cargo de Elías Guillén de Alerta Noticias. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. La pregunta que le hacemos es, ¿qué opinión le merece respecto al oficio enviado por los fiscales contra el crimen organizado y anticorrupción al presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro sobre la nueva ley orgánica del Ministerio Público, ya que advierten que esta nueva ley podría aumentar el riesgo de influencias o presiones internas o externas? Muchas gracias. No sé a qué te refieres, no conozco el oficio y no sé a qué te refieres. Sí, pregunta, precísalo. Bueno, hace unos días Infobae señaló de que un oficio enviado al presidente de la Junta de Fiscales Supremos de Lima Centro, estaban enviando los fiscales provinciales a esta Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro respecto a esta nueva ley que se va a sustentar el día miércoles 31 de marzo, perdón. Entonces, quería saber cuál es su opinión al respecto de las opiniones de los fiscales provinciales, quienes advierten que esta nueva ley no estaría dando buena autonomía para ellos para que puedan desarrollar sus casos. Muchas gracias. Mira, como quiera que el oficio no me ha llegado a mí, desconozco el contenido, pero cuando me dices de la autonomía, conozco de un grupo de fiscales que pretenden entornillarse en los despachos fiscales. Lo que tiene que suceder es que las fiscalías roten. Por ejemplo, si hay un jefe que maneja los recursos económicos, no va a permanecer todo el tiempo ahí, va a rotar. La policía, los jefes policiales rotan. Ellos no se quieren mover de los despachos fiscales, supongo que con alguna intención trascendente, más allá de lo razonable. No sé por qué lo hacen, pero como ya lo dije también en mi discurso, el principal problema que tiene la ley orgánica del Ministerio Público de este momento es que establece que el fiscal investiga con autonomía y conforme a su propio criterio. Entonces consideran que su propio criterio es cualquier cosa, investigan
por 7, 8, 10 años, no cumplen los plazos, investigan de una manera ineficaz y en algunos casos inclusive se dice que de una manera deshonesta. ¿Cuál es el problema para que quieran entornillarse en el despacho? Si son profesionales, trabajan en cualquier despacho y punto. Por eso que esos señores son precisamente las rémoras del Ministerio Público. Por eso nos quieren desactivar, nos quieren reformar. Obviamente le damos la razón a las autoridades, a la ciudadanía, porque no podemos trabajar conforme a nuestro propio criterio, aduciendo que eso es nuestra autonomía. Tenemos que investigar conforme a criterios técnicos, conforme a protocolos, conforme a instructivos de la institución, no conforme a la voluntad de un fiscal supremo o de un fiscal superior, no, sino conforme a instructivos que los mismos subsistemas especializados desarrollen entre todos los fiscales. Pero esos instructivos, esos protocolos tienen que cumplirse. No va a decir el fiscal provincial, mi propio criterio es distinto al protocolo y hacer lo que quiere. Eso es lo que están reclamando un grupo de fiscales que lamentablemente no defienden los intereses institucionales, sino más bien pretenden defender sus intereses particulares. Los que dice el señor, no sé quiénes han firmado, pero tengo entendido que así es. Culminamos con la pregunta. Recuerden que el oficio ese no me ha llegado, pero sé que hay un criterio en ese sentido y yo lo rechazo categóricamente. Además, los representantes de crimen organizado, de todas las especialidades ha habido representantes, sus coordinadores. ¿Y por qué no dijeron nada en ese momento? Sino que ya se acostumbraron a tener un feudo como despacho y no quieren moverse de ellos. Eso definitivamente tiene que terminar. Bien, culminamos con la pregunta de Fiorella Ramírez de Panamericana. Fiscal, buenas tardes. Hace un momento hablaba sobre la posible afectación si no se designa el presupuesto. En ese sentido, mencionaba medicina legal, peritajes. ¿Eso quiere decir que podría dejar de atender esta área? ¿Desde cuándo pasaría si es que esto ocurre? Y una pregunta adicional, si me permite. Estamos en un tema electoral también y se ha hablado mucho de reforma de justicia. Para ser puntual, Renovación Popular habla de meritocracia, de incorporar incluso fiscales y jueces jóvenes. Pregúntame una por una. Okay. Mira, efectivamente, por ejemplo, medicina legal, el cuerpo de peritos, necesitamos, por decirte, 100 peritos. Tenemos 5. Tenemos un retraso de cerca de 4,000 a 5,000 pericias que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque no tenemos peritos. Y en medicina legal no lo hacemos porque no tenemos los insumos para hacer las pericias. Entonces, está totalmente retrasado el trabajo porque no tenemos los peritos necesarios para que hagan esas pericias. Y recuerda que ahora la investigación supuestamente es científica. ¿Y qué significa eso? Que todo se resuelve con pericias científicas. Y esos peritos no tenemos, o no tenemos lo suficiente. Si necesitamos 100, tenemos 5. Entonces todo se retrasa, obviamente. ¿Cómo recibe estas propuestas de algunos partidos políticos? Les mencionaba de Renovación Popular, que hablaba de meritocracia y de renovar fiscales y jueces, incluso habla de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo recibe estas propuestas en cuanto a miras de reforma? Mira, lamentablemente, y con mucha tristeza tengo que decirlo, que nuestros políticos no están enterados de nada. Dice, hay que reformar el Ministerio Público. Tú pregúntale en qué. ¿Qué cosa, en qué se debe reformar? Pregúntale. No saben, absolutamente desconocen, de un lado. De otro lado, obviamente, tenemos que reorganizarnos porque hay cosas que no están funcionando. Mire, el principal problema, conforme a lo que iba diciendo, es que el artículo 5, esto estoy reiterando, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, dice que el fiscal investiga conforme a su propio criterio. Eso es lo que nos arruina, porque cada fiscal se orienta conforme quiere. Cada despacho es un feudo. El superior le pregunta, no le dice, es mi autonomía. Recordarás el caso de José Domingo Pérez. José Domingo Pérez se necesitaba desde la Fiscalía de la Nación información sobre casos concretos. No, decía, esa es mi
autonomía, mi independencia. Me está atentando contra mi autonomía y lo denunció a Chávarri hasta que lo sacaron. Eso no puede continuar. Te repito, tiene que haber protocolos, criterios, lineamientos con los cuales se investigue. Para que haya seguridad jurídica, un investigado tiene que saber cómo se va a investigar su caso y a dónde va a llegar. Pero ahora, ¿qué cosa dicen? Ese fiscal resuelve así, este otro resuelve de otra manera y el otro de otra manera. No hay ninguna seguridad. Estamos a la expensa del libre criterio del fiscal. Eso tiene que terminar. Ese es el gran problema por el que se exige la reforma y somos conscientes de eso. Por eso que estamos reformando ese punto. Pero nuestros políticos hasta ahora no se enteran que hay un proyecto en el Poder Judicial, en el Congreso, que ya está haciendo la reforma. ¿Y con quiénes han hecho este proyecto? Primero, 40 fiscales altamente especializados. Y hemos tomado los proyectos anteriores, más o menos 3, que lo han trabajado por lo menos 100 o 200 fiscales más. Después hemos convocado a representantes de todas las entidades vinculadas a la Administración de Justicia y más o menos entre 10 y 11 entidades han mandado sus representantes y con esos hemos hecho el proyecto. Hemos convocado a juristas del más alto nivel en esa materia, a abogados litigantes, representantes de las universidades públicas y privadas como 7, representantes de los colegios de abogados, como 4 representantes de colegios de abogados. Entonces ya hemos hecho el proyecto de reforma con las personas que conocen. El político desconoce absolutamente, sino que como tiene que buscar ganarse votos, y desgraciadamente todas las instituciones en este momento están deslegitimadas, insultar, denostar a una institución, creen que les suma votos. Reforma del Ministerio Público, no sé en qué, pero reforma al fin y al cabo, creen que les suma votos. Y eso es lo que hablan. No tiene ningún sentido lo que hablan. Además, que esos que dicen que van a reformar, de repente no ganan. Esperemos todavía, si es que ganan, para poder hacerles llegar la información que tenemos para que sepa cómo se tiene que reformar y no estar hablando cualquier cosa. Bien, muchas gracias, señor fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas. Muchas gracias, señores de la prensa. La conferencia ha culminado. Muchas gracias.